Hola, ahorita, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches porque estoy grabando esto a la noche, capaz que lo escuchas a la mañana, pero te quería hacer algunas menciones, algunas cosas a las cuales me quería referir. Estoy en día de descanso, en verdad, pero no quería dejar de hacer alguna reflexión acerca de este lunes negro, caída de las bolsas en todo el mundo, que empezó en Asia, ¿no? Cuando abrían los mercados y que poco a poco se fue contagiando, alcanzando a las bolsas europeas y después finalmente a las de Estados Unidos y también a las de América Latina. Cayeron casi todas las acciones en todo el mundo. Un día muy fuerte para los mercados, que algunos lo comparan con el inicio de lo que fue la famosa crisis de Lehman Brothers del año 2008. Habrá que ver si esto efectivamente rumba hacia ese lado. Eso fue una de las crisis más graves que tuvo en el último tiempo el sistema financiero. Sí es cierto que después estuvo el COVID, esa fue aún peor. ¿Qué te voy a contar? Seguramente ya lo conoces, pero además fue una crisis en todos los sentidos. Algún día podemos charlarlo y profundizarlo. Algunos lo llamaron lunes negro y se vieron afectados los índices, como te decía recién, de las bolsas asiáticas, de Wall Street, como el Dow Jones, el S&P 500, las bolsas europeas, por supuesto, el Nasdaq, que reúne es un índice que opera en relación a las empresas tecnológicas, y también todo el mercado de las criptomonedas, y de todo lo que ocurre alrededor de esa economía descentralizada también se vio afectado con una baja notable del Bitcoin, y eso a su vez generó la baja de Ethereum y de casi todas las monedas, las criptomonedas. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay distintas hipótesis. Estuve haciendo un relevamiento sobre lo que dicen los analistas. Hay toda una escuela que dice el problema viene de Japón porque tenía lo que llaman un modelo ficticio basado en tasa cero, donde prácticamente no salía nada a pedir un préstamo, muchos recurrían allí y después movían ese dinero a distintos lugares del mundo, a otras bolsas. De repente eso cambió y empezaron a subir las tasas de interés, poquito, pero de todas maneras de cero a poquito termina teniendo un impacto, provocó que retiren esos capitales de las distintas bolsas, lo cual impacta en los índices, volvieron para devolver esa plata en Japón y a partir de ahí se empieza a generar este tole tole, este lunes negro y esta caída en los mercados. Hay quienes dicen, toda otra escuela dice, bueno, en verdad se debe a la recesión de Estados Unidos, porque ustedes saben que la semana pasada Jerome Powell publicó una decisión en la cual se mantienen de momento las tasas de interés altas en Estados Unidos en un contexto de inflación que fue descendiendo, pero que de todas maneras sigue siendo alta y por eso lo mantienen. Claro, ¿qué ocurrió con esto de las tasas altas? Que empezó a aumentar el desempleo y que las últimas cifras de empleo en Estados Unidos mostraron índices relativamente preocupantes también en relación a la actividad. Esto, para que se entienda, tiene una relación directa. Si vos subís las tasas de interés, eso restringe la actividad económica y hace que aumente el desempleo. ¿Por qué? Porque los capitales, las empresas, los inversores deciden movilizar esos recursos hacia los bancos, hacia lo que les da mayor interés, mayores retornos, que son justamente esas altas tasas, y no a la actividad económica. Bueno, de alguna manera, muchas veces se dice que ese es el secreto para restringir la inflación, porque contrae la circulación monetaria, chupa pesos, en este caso dólares del sistema, y eso hace que se compre menos y por lo tanto disminuyan los precios, porque si no se compra hay que bajar los precios. Estoy haciendo una simplificación de toda una teoría que sostiene, bueno, justamente esto. Y lo que está pasando es que, claro, también genera su contrario, porque al empezar a haber recesión y caída de la actividad, sobre todo las acciones de las empresas empiezan a tener menos expectativa
y muchos empiezan a retirarse de allí, empiezan a dejar de invertir en esas bolsas, en esos mercados, y a partir de ahí se genera también lo que pudimos observar. Esa es la otra gran teoría. También se habla del problema vinculado a la energía, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vimos todo lo que pasó con la guerra en Ucrania y el cambio en la distribución del sistema energético a nivel mundial, fundamentalmente con el viraje que tuvo Rusia de ser el proveedor de la locomotora industrial de Europa, me refiero a Alemania, a generar un corte a partir de allí y esa exportación movilizarla hacia China ahora, y a partir de ahí, bueno, se generó todo un quiebre en el sistema mundial a nivel energético con aumentos considerables. La base fundamental de la inflación que tenemos en el mundo, mucho más en los países inflacionarios como la Argentina, tiene que ver justamente con el aumento de los precios de las fuentes de energía, el petróleo, el gas, todo aquello que sirve para profundizar y para sostener la producción a partir de la energía y también los consumos de los hogares. Bueno, ahí podemos ver buena parte del inconveniente. En este caso ya se está hablando de un posible nuevo aumento del precio del petróleo, del precio de los combustibles y de los recursos energéticos. Y eso, claro, ¿cuál es el temor que tiene? Fundamentalmente Joe Biden, la Casa Blanca, que se exprese eso en noviembre y que tenga un pico inflacionario justo en el marco de las elecciones. Hay mucha preocupación alrededor de este punto y, claro, no se sabe si va a cumplir el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, con la posibilidad de bajar las tasas de interés en septiembre, tal como avisó. Vamos a ver qué ocurre, pero esto del precio del petróleo, claro, se presenta como un dique de contención frente a un posible impacto inflacionario. Pero claro, al mismo tiempo está en una disyuntiva complicada Estados Unidos, porque si mantiene las tasas altas cae la actividad y también se generan problemas financieros. Y si no lo hace, bueno, el problema, a ver, y si baja, puede llegar a subir la inflación. Entonces tiene ahí como un sistema y una situación bastante delicada. Esto afectó también, como te decía hace un ratito, a las criptomonedas. Trump hace algunas semanas se reunió y dijo en un meeting de criptomonedas, dijo que va a crear una reserva nacional de Bitcoin. Hay distintas interpretaciones al respecto. Hay quienes dicen que no piensa exactamente eso, sino que le está haciendo como una suerte de devolución o está buscando el apoyo de las empresas energéticas que son las más poderosas del mundo. Hay muchos que decían que saludaban con alegría esta decisión y que dicen que del otro lado, en los equipos de Kamala Harris, también hay como cierta sintonía con el mundo cripto y fundamentalmente con los grandes pulpos que están detrás de cada uno de esos proyectos de criptomonedas. Claro, el problema que tiene esto es que si vos habilitás la reserva de criptomonedas, eso puede impactar en los bonos de la reserva en Estados Unidos y de alguna manera puede llegar a generar que el dólar se devalúe y pierda más peso del que está perdiendo en este momento, ¿sí? Entonces, y uno ve que el discurso de Trump es exactamente el inverso. Uno de los ángulos de golpe que tiene hacia los demócratas es que dejaron caer el dólar, ¿no? Que el dólar se convirtió en una moneda paria, en una moneda que ya no tiene tanta importancia, y una de sus promesas es fortalecer el dólar. Claro, esto que dice de la reserva de Bitcoin va en contra de ese fortalecimiento. Entonces hay quienes dicen, bueno, en realidad no es eso lo que va a hacer, sino que está dando algunas señales, haciéndole como algunos mimos a las empresas tecnológicas que están justamente detrás de algunas de estas criptomonedas. También hay una situación en Estados Unidos como un conflicto con las agencias de control que están persiguiendo todos los proyectos de criptomonedas
Y recientemente hubo un fallo de Chevron que estableció que tienen que ser los tribunales quienes controlen a las empresas y no las agencias, ¿no? Quienes interpreten la ley. Interesante, porque es un desfasaje de la autoridad del Poder Ejecutivo al poder judicial, y eso, bueno, ojo, porque en este caso lo festeja el mundo de las criptomonedas y los titulares de los proyectos más importantes, porque intuyen, interpretan que eso les va a dar más libertad y que la constante presión que tienen de parte de las agencias de control va a mermar. Bueno, hay que ver qué sucede finalmente, pero atención a todas las señales que se van a ir dando en los próximos días después de esta noticia trascendental en el mundo económico y en la vida política del país. Lo que te decía del petróleo, claro, lo aclaro un poquito. Empezó con lo de Rusia y ahora tenemos el contexto geopolítico de la tensión en Medio Oriente con un ataque inminente por parte de Irán a Israel como respuesta a la acción militar que llevó adelante, aparentemente no está confirmada, pero tampoco está negada por parte de Israel, en territorio iraní para asesinar al líder político de Hamas, Haniyeh. Bueno, eso ha generado un cataclismo en Medio Oriente, porque además hay respuestas también desde Líbano y una extrema preocupación porque eso haga escalar el conflicto en Medio Oriente y eso afecte la producción y el transporte de petróleo. Por eso la tensión ante un posible aumento de este recurso energético justo antes de las elecciones en Estados Unidos. Perdón que me había quedado ahí tildado eso, me había quedado en el tintero y no quería dejar de mencionarlo. Así que mañana seguimos con todas estas noticias. Chau.